La historia de la caída del Imperio Azteca. Casi siempre la escuchamos de la forma más simple posible. Un puñado de conquistadores contra millones. Pero la verdad es mucho más compleja y, honestamente, mucho más fascinante. Vamos a ver qué pasó en realidad. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que unos cuantos cientos de invasores lograron destruir un imperio de millones? A simple vista, no tiene ningún sentido. La respuesta fácil, la que siempre nos dan, es que tenían mejores armas, ya saben, el acero, la pólvora. Pero eso es rascar apenas la superficie. La verdadera respuesta va mucho, mucho más allá. Y aquí es donde se pone interesante. Esta es la idea central de todo este análisis. El Imperio Azteca en realidad no fue derribado por una fuerza de afuera, se vino abajo desde adentro. Piénsenlo así. Los españoles no fueron tanto los conquistadores, sino más bien la chispa que encendió un fuego que ya estaba listo para arder. Ok, para entender bien este colapso tenemos que ir a la base del imperio, a sus cimientos, y esos cimientos estaban hechos de una cosa: miedo. Vamos a ver cómo eso que parecía su mayor fortaleza terminó siendo, irónicamente, su debilidad mortal. Miren, es fundamental entender esto. El Imperio Azteca no era un país como lo pensamos hoy, con gente unida y todo eso. Para nada. Era más bien un sistema de dominio. Los pueblos que conquistaban no se convertían en ciudadanos, se convertían en súbditos y estaban obligados a pagar tributos y, aquí viene lo más fuerte, a entregar gente para sacrificios humanos. Así que claro, no veían a los aztecas como sus protectores, los veían como sus opresores. Y todo ese resentimiento estaba ahí, bajo la superficie, esperando el momento justo para explotar. Y bueno, esa oportunidad llegó. Llegó con Hernán Cortés y sus hombres. Pero, ¿fueron de verdad los grandes invasores que nos pinta la historia popular? Vamos a ponerlo en duda. Pensemos un segundo en la cifra. Unos 500, 600 hombres. Es un número diminuto, de verdad. Es que es imposible que un grupo tan chiquito pudiera conquistar por la fuerza bruta a un imperio de millones de personas. Las cuentas simplemente no dan. Pero Cortés y su gente eran astutos, eso sí. Se dieron cuenta casi al instante de que el lugar que estaban pisando estaba hasta el tope de gente que odiaba a los aztecas. Así que entendieron que no tenían que conquistar a todo el mundo. No, solo necesitaban prender la mecha. Entonces, aquí está el punto clave de todo esto. Lo que pasó en realidad no fue una conquista española, fue una guerra civil a una escala gigantesca. Pueblos como los tlaxcaltecas, que eran enemigos a muerte de los aztecas, vieron a los españoles y pensaron: estos tipos son nuestra oportunidad. No los vieron como nuevos amos, sino como aliados. De hecho, la gran mayoría de la gente que peleó contra Tenochtitlan no eran españoles, eran otros pueblos indígenas. Los españoles al final fueron el catalizador, la pieza que movió el tablero, pero no fueron el ejército principal, ni de cerca. Ahora pasemos a Moctezuma, el emperador. Siempre nos lo pintan como un tipo supersticioso, medio débil, ¿no? Pero si uno ve la evidencia, parece que fue más bien un líder pragmático que tomó decisiones bastante lógicas para su momento. El problema es que esas decisiones lógicas terminaron siendo trágicamente las peores que pudo haber tomado. A ver, pongámonos en sus zapatos por un momento. Con la información que él manejaba, su estrategia tenía todo el sentido del mundo. En vez de lanzarse a una guerra a ciegas contra un enemigo que no conocía, ¿qué hizo? Intentó la diplomacia. Quiso saber quiénes eran estos tipos raros. Y su lógica fue: la mejor manera de controlarlos es tenerlos aquí, cerquita, en mi capital, donde mi poder es total. Sonaba bien, ¿no? Fue, lamentablemente, la peor decisión posible. Un error garrafal. ¿Por qué? Porque al dejar que una fuerza enemiga entrara al corazón de su imperio, sin aplastarla de inmediato, rompió la regla número 1 de un Estado que se basa en el miedo. Nunca, pero nunca, mostrar debilidad. Y el efecto fue, bueno, inmediato y devastador. Su autoridad se vino abajo. Empezaron las divisiones entre la gente importante, en la élite, y la gente común, el pueblo, vio esa indecisión y el descontento simplemente explotó. Para un imperio que se sostenía en una imagen de poder absoluto, de ser invencible, esta duda, esta vacilación, fue el golpe de gracia. Pero esperen, que hay más.
aún con toda la rebelión interna y la crisis política, faltaba un último factor, uno que fue muchísimo más mortal que cualquier espada de acero o cualquier plan militar. Un asesino silencioso, invisible. La viruela. Hay que pensar que los pueblos de América no tenían cero inmunidad a las enfermedades que traían los europeos. La epidemia fue como un huracán. Arrasó con la población, matando entre el 30 y el 50% de la gente en poquísimo tiempo. Y no solo morían guerreros, morían líderes, sacerdotes, campesinos. La sociedad entera quedó paralizada. Y aquí es donde todo encaja. Ojo, no fue solo la enfermedad la que tumbó al imperio. Fue que la estructura azteca, tan rígida, tan centralizada, pues no tenía la flexibilidad para aguantar un golpe así. Sin líderes, con el orden social hecho pedazos, el imperio sencillamente dejó de funcionar. Se apagó. La caída de Tenochtitlán, entonces, no fue nada más el fin de un imperio. Fue el comienzo de otra cosa, un evento que le dio forma al continente por los siguientes 500 años. Y la verdad, sus ecos los sentimos hasta el día de hoy. Este suceso marcó lo que la fuente que analizamos llama un nacimiento distorsionado. Piénsenlo, una civilización fue cortada de raíz, de golpe, y fusionada a la fuerza con otra. Esto creó una sociedad totalmente nueva, mestiza sí, pero con unas jerarquías sociales súper marcadas. Y esas desigualdades, de muchas maneras, pusieron los cimientos para muchos de los problemas sociales y políticos que todavía vemos en América Latina. Entonces, para ir resumiendo, la verdadera razón del colapso fue esa distorsión interna. O sea, un imperio que gobernaba con miedo y no con lealtad, que no integraba a la gente que conquistaba y que al final del día no tenía la confianza interna para aguantar una crisis. Y esto fue lo que provocó que los pueblos sometidos vieran a los españoles y dijeran, estos no son invasores, son nuestros libertadores. Y lo más increíble de esta historia es lo universal que es el patrón. Esto no es algo que solo le pasó a los imperios antiguos. Para nada. Este mismo patrón de colapso desde adentro lo podemos ver hoy en día. En empresas gigantes que se caen, en crisis políticas y hasta en relaciones personales. Una estructura que por fuera se ve súper fuerte puede ser increíblemente frágil por dentro, si su base es el miedo y no la confianza. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. La gran lección del Imperio Azteca es que la amenaza más grande muchas veces no viene de afuera, viene de las propias grietas que tenemos adentro. Así que la pregunta es, ¿en qué otros lugares hoy en día vemos esas mismas grietas internas abriéndole la puerta a una crisis?